importación de cantantes y tal. De hecho, en Inglaterra también se compuso en italiano, aunque más en inglés, y en alemán también. Sin embargo, en el 17 hay pocos casos, como que vamos a escuchar ahora, de un compositor italiano que escriba en español, soneto Amar a Dios por Dios. Incluso este texto todavía en algunos pueblos a día de hoy todavía se reza, así que ha permitido desde los siglos XV a nuestros días. No te mueve mi Dios para querer. En el barroco español del 17, la capacidad que tenían para asimilar, como escriben nosotros el programa, para asimilar lo popular de lo culto, la manera de ensamblar lo culto, realmente era un virtuosismo increíble. Hacían culto lo más popular y convertían en popular lo más culto. Es también un concepto de ósmosis, que se mezcla todo. También existe la voluntad de componer. A veces se componía con la misma música un texto religioso y un texto profano. Tenían la misma música. Y es la creencia para los filósofos y teólogos también que el mismo Dios que todo lo ordena en la vida